Hola a todos, en esta ocasión veremos el tema de la importancia de las fuentes de información en la fase de desarrollo de un proyecto técnico. Primero vamos a definir qué cosa es la información. La palabra información se deriva del sustantivo latino informatio, que significa dar forma a la mente. Por eso es que cuando adquirimos más información, nuestro cerebro se enriquece. En esencia, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Por ejemplo, vemos este montón de datos, en este caso son palabras, y están en completo desorden. Esto son simplemente datos. Pero ¿qué pasa cuando esos datos los procesamos y los organizamos? Empiezan a dar margen a algo que conocemos como información. Cuando se empieza a acomodar y se empieza a procesar cada uno de esos datos donde debe de ser, a nuestro cerebro le hace que reciba la información adecuada. En este caso, la información que estamos recibiendo es que hoy en la noche va a llover muy fuerte. Como ven, cada uno de los datos es importante para que la información sea completa. Por lo tanto, la información está constituida principalmente por datos que, relacionados entre sí y con cierto tipo de procesamiento, dan como resultado conocimientos significativos. Por lo tanto, mayor información dará siempre como resultado mejores conocimientos. Sin embargo, existe el riesgo de que la información no cumpla con ciertos requisitos importantes, como son que sea relevante, fiable, comparable, íntegra, clara y actualizada. Estas son las características importantes que debe tener la información. Ustedes buscan seguramente mucha información en internet, pero primero hay que preguntarse si cumple con estos requisitos. Vamos a ver a qué se refiere con relevante. Relevante se refiere a que tenga cierta importancia o significado. Cierto es que toda la información que recibimos durante el día, mucha de ella no tiene relevancia y significado y por eso se nos olvida al siguiente día. Fiable es que sea creíble. Ustedes a veces buscan mucha información en internet, pero esa información quizás no sea fiable. Recuerden que existe últimamente un término que se llama fake news, es decir, noticias falsas. Y así como hay noticias falsas, hay sitios que tienen información falsa. Entonces, deben de aprender a saber cuándo esa información es creíble o no. Para eso, vámonos al siguiente punto, que es que debe de ser comparable. Es decir, que se pueda comparar con otras fuentes de información. Ese es un recurso muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Toda la información que recibimos o que buscamos en internet, en este caso, tenemos que compararla con otras páginas, no simplemente irnos a la primera, porque puede que tenga diversos puntos de vista. Íntegra se refiere a que posee entereza moral, es decir, no podemos ir con información que afecte negativamente a ciertas personas. Por ejemplo, que hable mal de las mujeres, que hable mal de las personas de la tercera edad, en fin. Entonces, la información debe de ser íntegra, es decir, que posee entereza moral. Debe de ser clara también, es decir, que sea entendible y sin ambigüedad. A veces encontramos mucha información en internet, pero no la entendemos porque viene muy, como dicen nuestros abuelitos, muy rebuscada, viene muy compleja de entender, o a veces como que tiene dos sentidos, entonces es muy compleja. Es mejor buscar información que sea clara. Otra característica es que la información debe ser actualizada, es decir, que ha sido verificada y comparada con nuevos datos. Recuerden el caso de la vacuna ahorita del COVID-19. Si buscamos información de hace 2 años, pues obviamente va a salir que no hay todavía ninguna vacuna. Pero si buscamos información actualizada, bueno, nos va a salir un sinfín de tipos de vacunas que ya salieron. Entonces, la información debe ser actualizada. Veamos el siguiente ejemplo, que dice que Facebook multará con $1000 a quien comparta o difunda información falsa que ponga en riesgo a la sociedad, además de bloquear su cuenta permanentemente. Veamos otro. Facebook comenzó a probar una función que advertirá a los usuarios cuando compartan noticias sin ingresar primero a leer su contenido. Para ustedes, ¿cuál de las dos es una información falsa y cuál es la verdadera? Obviamente, la de la izquierda es falsa y la derecha es verdadera. Recuerden que en internet hay muchos autores, ustedes mismos ya son autores cuando publican información en sus redes sociales.
esa información puede llegar a otras personas y tomarla como verdadera. Para lograr información de la manera correcta, es importante que se estudie la fuente, es decir, que se investigue más allá el sitio web, el objetivo e información de contacto, es decir, qué tipo de página es. Debe uno de leer más allá. El titular es impactante, puede querer captar su atención, pero ¿cuál es la historia completa? Eso nos sucede mucho cuando le damos clic, por ejemplo, a un video de YouTube que trae un comentario muy interesante y nosotros le damos clic, pero ya al ver el video vemos que no tenía el sentido que nosotros esperábamos. Entonces, siempre cuando leemos alguna información, no solo nos vayamos con el título, lean para saber si en verdad tiene la relevancia que nosotros esperamos. Es importante también identificar el autor, es decir, quién creó ese documento, esa información. Para eso hay que hacer una búsqueda rápida sobre el autor para saber si es fiable y es real. También se debe de buscar fuentes adicionales, es decir, hacer clic en los enlaces y comprobar que haya datos que avalen dicha información. También comprobar la fecha, como ya lo hemos visto, hay publicaciones muy viejas de noticias y de información que ya no son relevantes en relación a los hechos actuales. La siguiente es preguntarle al experto, es decir, consultar en una biblioteca en este caso o un sitio web de verificación. Hay muchos sitios en internet donde podemos verificar que la información sea correcta. Un tip muy importante, cuando ustedes ingresen a una página de internet, muchas páginas de internet empiezan con HTTP. Bueno, traten de que las páginas que consulten vengan con el HTTPS. Es decir, HTTPS significa que son páginas seguras. De hecho, les aparece un candadito a un lado de la dirección. Eso significa que es una página segura y es confiable. Las etapas del proceso de análisis de la información son tres. El primero es la búsqueda de la información, que consiste en delimitar el tipo de información que se necesita de acuerdo con las especificaciones iniciales del proyecto. El segundo es estudiar las diferentes fuentes de información y por último escoger aquellas fuentes accesibles que puedan servir para que el proyecto se pueda realizar. El segundo punto es la selección de información, que consiste en estudiar las características de las fuentes de información, localizar las partes de la fuente donde podemos obtener información útil y seleccionar la información. El tercer elemento es el tratamiento de la información, que es analizar la información seleccionada, determinar cuál es la información más adecuada para realizar el proyecto, aplicar la información para solucionar el problema planteado, tratar la información mediante resúmenes, esquemas, fichas, datos, etc. Y por último, organizar y archivar la información con un criterio conocido para poder acudir a ella más adelante. Esto es muy importante. Todos los archivos que ustedes descarguen a su celular o a su computadora de la información que están recolectando, desarrollen una metodología de organizar esa información para que después sea fácil de consultar. Recuerden que para tomar cualquier decisión, lo más importante es basarse en la información con la que se cuenta. Para el caso del desarrollo de un producto o servicio, la información ayuda a tomar la mejor decisión. La información en el desarrollo de proyectos permite elegir la mejor opción basada en hechos reales y no en suposiciones. Imagine lo siguiente: Thomas Alva Edison realizó 1000 intentos hasta que descubrió la mejor forma de hacer un foco. Si él hubiera tenido acceso a la información como las generaciones actuales, seguramente habría descubierto la forma de hacer el foco a la primera. Estos son algunos de los pasos de cómo diseñar un producto nuevo, que es la esencia de lo que se trata la materia de tecnología. Primero es investigar el mercado, identificar las necesidades del mercado, identificar la competencia, desarrollar la metodología DAFO, tomar en cuenta las 4 P's, planificar una estrategia y el lanzamiento del producto. En este caso, investigar el mercado consiste en la recolección, estudio y análisis de la información del contexto en el que se va a vender el producto. Por ejemplo, yo quiero vender atole caliente en Martínez de la Torre durante estas fechas. Obviamente, pues no creo que me vaya muy bien, ¿verdad?
Identificar las necesidades del mercado es satisfacer y adaptarse a las necesidades y deseos de los clientes, basados en una realidad, para que finalmente el producto tenga éxito. Es decir, voy a desarrollar mi producto no simplemente basándome en la suposición a ver si les gusta, sino tomando en cuenta las necesidades de los clientes para ir a la segura y saber que les va a servir. Identificar a la competencia es recolectar la información de la competencia para poder determinar con mayor facilidad las ventajas, diferencias o competitivas del producto a desarrollar. Es decir, cuando yo voy a desarrollar un producto o un servicio o voy a poner simplemente un negocio, tengo que identificar las competencias, es decir, los negocios que tengan similitud al que yo quiero poner o al producto que quiero desarrollar. Si los considero, voy a poder tener mayor ventaja en tomar en cuenta cuáles son sus debilidades para poder fortalecer las mías. La metodología DAFO significa detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un nuevo producto. Las 4P significa producto, plaza, promoción y precio. Producto es importante identificar las características y beneficios del producto, es decir, ¿qué beneficios traerá? La plaza es cómo la empresa hará llegar los productos al público. La promoción es la comunicación que establecerá la empresa para poder persuadir a las personas y lograr los objetivos. Y el precio deberá ser justo de acuerdo a la investigación de la competencia. Si mi producto y el de la competencia son idénticos, no puedo darle un precio más alto porque entonces no me conviene. Planificar una estrategia es crear una estrategia de marketing, es decir, de mercadotecnia, para poder lanzar el producto a la vida real. Y por último, el lanzamiento del producto. Esta es ya la fase final y definitiva del proceso, el último paso para diseñar un producto, una vez que se han realizado los pasos anteriores. En conclusión, el desarrollo de productos o servicios no solo parte de una idea, sino de todo un proceso que implica diversas etapas en las cuales la información asume un papel protagónico para la toma de decisiones y logro de objetivos. Espero que hayan entendido el tema que tratamos hoy. Les mando un cordial saludo y no olviden realizar la actividad que viene en la parte de abajo de este video. Saludos a todos.